Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual estaremos estudiando la implementación de filtros digitales utilizando la herramienta computacional MATLAB. Esta vez vamos a hacer un ejercicio o práctica que es corto, en un único inciso y tiene la misma metodología que venimos aplicando en los videos tutoriales anteriores. Primeramente se describe en esta parte las características de las señales o secuencias que contiene la carpeta Signal tipo 1 y características que hemos visto en los videos tutoriales anteriores, y un único inciso que reza de la siguiente manera: desde la carpeta Signal tipo 1 cargue, elimine la componente DC, contamine con una sinusoide de frecuencia de 60 Hz a una señal SG escogida por usted y compruebe dicha contaminación mediante un análisis espectral. Posteriormente realice un filtrado de dicha señal contaminada y compruebe el filtrado mediante un análisis espectral. Bueno, más corto, pero no deja de ser completo y bastante sustancioso este inciso que piden en este ejercicio. Entonces nos vamos a MATLAB, que por cierto estamos estrenando la versión 2014A, muy buena, muy buena y cómoda para trabajar. Era hora de actualizarse y estamos contentos con esta nueva versión. Me permití ya hacer mis ajustes al tipo de letra, ajustes de ventana. Incluso hay un Quick Toolbar acá en esta parte donde ya coloqué las funciones que más utilizo de MATLAB, o que por lo menos en estos videos tutoriales he venido utilizando, para no estar desplegando constantemente el menú y aprovechar al máximo o de manera mayor la ventana. Entonces ya aquí en MATLAB, volviendo a la tarea, vamos a utilizar la magia del tiempo para traernos ese código, para no tener que hacer todo ese código que hicimos durante otros videos tutoriales y que ya quizás muchos de los que ya han venido practicando conmigo en este pequeño curso a través de los videos ya tienen todos en sus MATLAB, en sus carpetas. Entonces voy a traerme acá, ya yo creé el script, voy a utilizar Workspace para cargar una señal SG que yo escojo, y voy a traerme acá un código que utilizamos anteriormente, creo que estaba en análisis espectral, donde en esa oportunidad eliminamos la DC, hicimos un análisis espectral, luego contaminamos e hicimos otro análisis espectral para notar, creo que fue en el último código, en el de análisis espectral, para notar la componente de frecuencia que ahí existía después de la contaminación. Entonces vamos a traernos ese código hasta allí y luego implementamos un filtro. Volviendo acá, ya tenemos cargado en filtrado digital, en el script, el código hasta donde llegamos en nuestro último video o más reciente video tutorial, que es llamado análisis espectral. Entonces llegamos acá y acá tenemos la parte 1, resumiendo un poco ya, porque esto se explicó en otro video. Aquí está el Workspace, en el Workspace cargada la señal con la que vamos a trabajar. En esta parte del código ploteamos la señal. Luego en esta segunda parte eliminamos la componente DC. En esta tercera parte aplicamos la transformada discreta de Fourier para hacer un análisis espectral de esa señal.
todo está en la figura 1. Luego acá creamos una sinusoide con una frecuencia de 60 Hz, con una amplitud de 125 en la figura 2, y la llamamos ruido, que por cierto así es que debe llamarse, la señal de ruido. Luego contaminamos la señal SG, llamando SGN, sería la SG con la que venimos trabajando, sumándole el ruido, la graficamos allí y hacemos un análisis espectral de esa señal que acabamos de contaminar, y al correr nos queda en la figura 1 podemos apreciar acá la señal sin DC, luego el análisis espectral de esa señal. Y en la figura 2 podemos apreciar acá el ruido, la señal SG con ruido y un análisis espectral donde se ve la componente de frecuencia que nos está contaminando la señal SG, la componente de frecuencia 60 Hz. Ahora bien, acá me voy a tomar unos minutos para comentarles lo siguiente: ¿qué filtro podemos implementar? También dejamos un video tutorial en el que, utilizando la herramienta Filter Builder de MATLAB, se pueden estudiar las diferentes respuestas de los filtros. El uso de un filtro específico no es que haya una regla, o porque no la hay. Yo creo que todo se adapta a la necesidad que tengamos para la situación que se nos presente, para poder decidir, o la situación en la que se nos presente, para poder decidir qué tipo de filtro digital implementar. Sin embargo, yo me voy a tomar el atrevimiento de utilizar un filtro llamado filtro Notch. Es un filtro, también se denomina filtro de muesca. Acá en el Filter Builder, bueno, para los que tienen la versión anterior de MATLAB, pueden buscar Filter Builder. Bueno, eso está explicado en el video, ¿no? Eso es Start, Toolbox, Filter and Design, y luego Filter Builder. Y los que tienen esta versión están aquí, análisis aquí, Filter Builder. Okay. Ya yo lo tengo aquí en el Quick Toolbar, porque lo iba a utilizar con ustedes. Vamos a ver la respuesta del filter del Notch, y también vamos a notar que, bueno, este es un filtro, pudiera llamarse rechazabanda. Es un tipo de filtro de tipo rechazabanda, algo así pues como rechazabanda. Ya vamos a ver su respuesta en magnitud para que entiendan lo que les digo. Pero por lo menos si le ponemos un de orden 2 y la frecuencia de muestreo sea 500, que es nuestro caso, y la frecuencia central que queremos eliminar 60, y un factor de calidad, por ejemplo, de 10, la respuesta del filtro sería la siguiente. Esta será la respuesta del filtro. Entonces podemos notar que esta sería la banda rechazada. Esta parte que estoy dibujando aquí con rojo sería la componente de frecuencia que va a rechazar. ¿Ok? Y la parte azul sería la banda permitida, la que estoy rayando acá para que ustedes observen. Esto sería lo permitido. Sin embargo, vamos a ver el efecto que tiene. Por ejemplo, aumentar
el factor de calidad. Si aumentamos el factor de calidad a 100, podemos notar que se cierra la banda rechazada. Pero podemos también, aumentando el factor de calidad, vamos a aumentar el orden. Vamos a poner de orden 10. Orden 10, quiero hacer la aclaratoria aquí. Orden 10 representa una carga computacional enorme. O sea, no estamos colocando así valores con fines didácticos, pero no es que no, yo le pongo orden 10, le pongo orden 15, le pongo orden 20, no señor. O sea, eso tiene una carga computacional asociada que puede ser perjudicial para nosotros también. Sin embargo, lo que yo quiero hacer aquí es resaltar la respuesta que tiene el filtro. Fíjense cómo llega aquí abajo, ¿no? Fíjense, pero fíjense cómo se cierra completamente acá. Entonces, como me decía un amigo, discutiendo yo estas cosas, el Caimán, por cierto, le llamo así. Como le decía el amigo me decía también, bueno, si tú aumentas el orden y disminuyes el factor, tienes una respuesta, o una respuesta de un tipo, pero si tú aumentas el factor de calidad y disminuyes el orden, tienes otro tipo de respuesta. Entonces uno tiene que ir compensando o un orden adecuado con un factor de calidad adecuado, pero todo orientado a tu necesidad. No puede ser que yo por caprichos quiera poner orden 15 y un factor de calidad de 25, no. Yo creo que todo, y es la conclusión a la que llegamos, todo dependerá de tu necesidad o de la necesidad que uno tenga, ¿ok? Entonces quise mostrar esto para que puedan observar allí eso. Entonces vamos ahora a realizar el filtrado. Lo primero que tenemos que hacer acá es lo siguiente: crear dos variables para poder crear el filtrado. Vamos a colocar acá para ubicarnos, ¿no? Filtrando. La primera es W0. W0 es la relación o razón de la frecuencia que quiero eliminar sobre la frecuencia máxima de la señal. Y si la frecuencia de muestreo es 500, debo asumir entonces, o asumo entonces, que la frecuencia máxima de la señal será la frecuencia de muestreo entre 2. Y el segundo factor sería BW. BW es igual a W0 sobre Q. Y Q es el factor de calidad que acabamos de mencionar y discutir en el Filter Builder. Yo voy a asumir un factor de calidad de 10. Factor de calidad de 10. Y entonces será, voy a hacer una pausa aquí para sacar esta cuenta. Ok, 60 entre fs entre 2, o sea, o 60 entre 250, porque fs entre 2 es 250, será 0.24. Y 0.24 entre Q, que es el factor de calidad, y el factor de calidad que yo asumo acá es 10, entre 10 nos da 0.024. Okay. Usted también puede probar
asumiendo un factor de calidad de 35, de 25, de 100, y debes saber el efecto que tiene, ya que lo vimos ahorita, acabamos de ver en este mismo video, en el Filter Builder, el efecto que tiene el cubo. Ahora bien, una vez creado estos dos parámetros, W0 y BW, abrimos unos corchetes aquí y colocamos B, A, que son los coeficientes del filtro. Entonces decimos, bueno, here not W0, WO, perdón, WO, coma, B, W. Acá estoy obteniendo los coeficientes del filtro. Y luego digo, bueno, filtrada, que será mi señal resultante, luego de esta convolución, o sea, de este filtrado, que es lo mismo. Filtrada será filter, B, A, ¿quién? ¿A quién voy a filtrar? A la señal que está contaminada, que es SGN. Okay, acá la estoy filtrando. Okay, y esa la quiero ver. ¿Dónde? En una figura 3. En una figura 3. A través de un subplot. Que voy a llamar 411. Y ¿a quién voy a plotear? Voy a plotear a T. ¿A quién? Filtrada. Ok. Por cierto, brillado. Okay. Y luego de filtrarla y verla filtrada, ¿qué voy a hacerle? Voy a hacer un análisis espectral a ese filtrado para comprobar que el filtrado tuvo efecto. Entonces voy a reciclar código. Copiar. ¿Sí? Entonces voy a hacerle un análisis espectral. Entonces coloco aquí análisis espectral a la filtrada para yo ubicarme. Okay. Muestras. Entonces aquí hay un detalle. Para empezar, esto ya está definido, lo quito de acá. Orden. Ya va. Figura 3. La figura 3 tiene dos figuras nada más. Dos gráficos, perdón. La figura 3 tendrá el primer gráfico, la filtrada, y el segundo gráfico, que será 2, 1, 2. Será el análisis espectral a la filtrada. Ok. Continuando acá, para corregir acá, acabo de pegar análisis espectral a la filtrada. Debo corregir que por ejemplo, ordenadas es la transformada
discreta de Fourier, ¿de quién? De la filtrada. De la filtrada. Y voy a quitar muestras porque en el video de análisis espectral no lo dije, quizás por razones didácticas, pero sin colocar allí coma muestras, ya él asume que es en función de la cantidad de muestras de esa señal. Filtradas, y luego el valor absoluto de esa transformada discreta de Fourier que acabo de aplicar. Axis será un vector linealmente espaciado del 0fs con una cantidad de muestras. Se graficará en la figura, la gráfico 2 de la figura 3. Lo haré con STIM, será grillada, DFT, frecuencia en Hertz, análisis espectral a la filtrada de la contaminada, y vamos a recorrer. ¿Qué tenemos acá? Logramos el filtrado y lo comprobamos con el análisis espectral. Ya podemos apreciar que en la figura 2 se podía notar la componente de frecuencia, y luego de filtrar, ¿qué pasó? Ya no está la componente de frecuencia. Entonces, acabamos de notar la implementación de un filtro digital y comprobándolo a través de un análisis espectral. Hasta aquí nuestro video tutorial. Por sus visitas, por sus suscripciones, muchísimas gracias.